Estás en Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile, un espacio creado para emprendedores que buscan cuestionar, crecer y dar voz a esas conversaciones que pocas veces se tienen. Prepárate para reflexionar y crecer con conciencia. Al Chile. Hola, hola, ¿cómo están? Me encanta tener esta reunión hoy, que es jueves. Y bueno, vamos a tener ahora sí una plática verdaderamente incómoda. ¿Por qué? Porque vamos a hacer esa pregunta que todo mundo se hace, pero en lo secreto. ¿Y si la inteligencia artificial me quitara mi trabajo? ¿Me lo puede quitar? ¿Qué pasa? Si la respuesta fuera sí, ¿qué harías? Porque la IA ya sabe hacer cosas fiscales, ya sabe redactar contratos, escribe textos impecables, diseña logos de marcas, te da estrategia para control de estrés y ansiedad como si fuera tu terapeuta. Y sobre todo la inteligencia artificial lo hace en segundos. Y justo aquí es donde viene esa pregunta incómoda al Chile. ¿Eso es suficiente para llamarse profesión? Porque una cosa es ejecutar tareas muy específicas y otra es asumir consecuencias. Y voy a decir algo fuerte. Si tu trabajo lo puede hacer un algoritmo gratis, el problema no es el algoritmo, ¿eh? Hay que analizar. Es porque realmente te quedaste en lo básico. Y es que la inteligencia artificial no vino a quitarnos el trabajo. Al Chile, lo que vino a hacer es quitar las cosas repetitivas de nuestro día a día. También viene a exhibir quién tiene un criterio y quién no solo se va a guiar por un manual. Y esto es importante porque la inteligencia artificial no sustituye a los profesionistas, sustituye a aquellos perfiles que no evolucionan. Oye, Ivette, y la verdad es que a mí me parece importante preguntarte esto. ¿La inteligencia artificial puede brindar terapia? Fíjate que es muy interesante. En alguna ocasión una consultante llegó y me dijo, oye, es que antes de venir a terapia estaba muy triste y entonces en mi teléfono le decía todo a la inteligencia artificial y ella me contestaba. Y entonces algo interesante en esta pregunta es que la inteligencia artificial puede generar ejercicios, puede estructurar preguntas, puede organizarte información, pero no puede sostener una crisis suicida, por ejemplo. No puede regular el sistema nervioso con el de una persona desbordada. No puede asumir la responsabilidad ética. Y es que, por ejemplo, ahora estoy investigando con respecto al enfoque dialógico de Jaco Seikula y el poder terapéutico está en el encuentro vivo, en la conversación, en el diálogo. Y entonces la inteligencia artificial solo procesa lenguaje. La terapia genera vínculos. Claro, es que al final nosotros podemos hacer con la inteligencia artificial cálculos. O sea, desde mi área yo puedo darle una instrucción y decirle, realízame estos cálculos para determinar mis impuestos. Pero ¿qué creen? La inteligencia artificial también reconoce que no es la persona con el perfil profesional necesario para poder hacerlo, porque si tú obviamente lo que quieres es evitar pagarle a un contador y le dices, oye, hazme mi cálculo, obviamente la inteligencia artificial te va a decir, oye, ¿qué crees? Yo te puedo dar un fundamento, te puedo explicar cómo es una operación matemática para llegar a tu cálculo de impuestos, pero tenemos que aprender a implementar el criterio del profesionista. Entonces, te recomiendo que vayas con un profesionista. ¿Por qué? Porque cuando el SAT me va a mandar una notificación o me va a pedir información y sobre todo la materialidad, como lo hemos estado repitiendo en este 2026, pues el algoritmo no me la va a dar.
el algoritmo no me va a dar toda la materialidad que yo necesito, porque eso es algo que a mí me corresponde llevar día a día de la mano con un profesional. Entonces, la inteligencia artificial no va a asumir una multa o no va a hacerse esa parte de corresponsabilidad, porque obviamente él tiene un límite muy bien marcado. Él es una fuente de información solo, pero no va a aplicar un conocimiento. Entonces, esa es la diferencia. Si tú te acercas conmigo, sí vamos a tener un análisis profundo de lo que está sucediendo. Vamos a tener unas correcciones en la medida de lo posible de todo lo que está sucediendo con tus movimientos financieros y fiscales. Y pues al final yo voy a ser corresponsable contigo de la toma de decisiones porque te estoy dando todo lo que necesitas saber para cumplir con tus obligaciones. Y tú vas a decidir qué es lo que vas a tomar para asumir un riesgo o no. Esa es la diferencia. Por otro lado, nosotros también tenemos que reconocer algo, chicas. Y aquí debería, digo, resaltar todo el trabajo que tienen los abogados, porque no por nada existe. Si obviamente yo pido que la inteligencia me redacte un contrato, pues créanme que es muy diferente a lo que ya hemos trabajado con estos especialistas. Personalmente he tenido la buena idea de hacer vínculo con Narda en el tema de elaboración de mis contratos profesionales. Bueno, Narda me avienta 15 hojas para hacer un contrato de servicios. La inteligencia artificial, porque lo puse a prueba, solo me aventó 3 hojas. Y obviamente deja muchos campos a la ambigüedad. Justo eso es lo que un profesional en el área de la abogacía me va a dar. Nada de ambigüedad, ¿sale? El que te represente en un juicio, el que pueda litigar, el que pueda asumir una responsabilidad civil, no la puede hacer una inteligencia artificial. Por eso es la recomendación de ponerse un poquito a jugar con lo que hay en estas plataformas para saber y conocer hasta dónde son sus alcances. Personalmente he visto muchos profesionales que ya empiezan a utilizarla para crear contenido y eso es padrísimo porque te facilitan, te resumen mucha información, cosa que luego los profesionales no tenemos muy bien dado, ¿no? Pero un riesgo patrimonial no lo va a tomar la inteligencia artificial. Una mala redacción, una mala correlación de leyes, por ejemplo, no te la va a dar la inteligencia artificial, porque hemos visto casos donde incluso Narda nos ha dicho cómo ella cuando empieza a consultar con la inteligencia alguna fuente de información, la misma fuente de información le dice, bueno, es que yo no soy la experta eres tú, ¿no? Entonces, creo que eso sería muy válido. Deberíamos hacer una tarea donde todos tengamos un espacio para poner a prueba qué es lo que da la inteligencia y qué es lo que yo puedo dar. Sí, Ana, porque, o sea, aquí están estas pláticas incómodas, porque muchos a este punto van a decir, me estás diciendo que no utilice la inteligencia artificial, ¿no? Pero realmente es una herramienta que sí puede funcionarnos. Y ustedes me van a decir, bueno, es que sí, me hace logotipos. Yo le puedo pedir un logo de lo que sea, de los colores que pueda tener, la estructura también, pero no te da esta identidad estratégica. Yo como diseñadora, al realizar un logotipo, siempre les doy un brief. Este brief es para conocer a la persona, conocer la empresa, conocer la marca, entender el mercado y empezar a conversar cómo podemos llegar al punto del logotipo. Yo hago una serie de propuestas hasta llegar al logotipo. En cambio, en la inteligencia artificial, tú le pides el logotipo y ya lo tiene en 3 segundos y ya te lo muestra con colores. Lo que hicimos fue ponerlos a prueba, decir, a ver, necesito los vectores para yo poner ese logotipo en diferentes aplicaciones, ¿no? Serigrafía, necesitamos el positivo y el negativo. Y nos dice, yo te puedo ayudar y te puedo decir qué archivos necesitas. Pero a fin de cuentas necesitas un diseñador que lo haga y necesitas estos archivos para obtener lo que tú quieres y si no lo puedes hacer, pues bueno, contrata un diseñador. Entonces, de alguna manera, no es solo que se vea bonito, realmente estamos construyendo una marca profesionalmente con un diseño estratégico y que no solamente es estética. Entonces, realmente vamos a posicionar tu logotipo. Tú lo decías, el contenido lo podemos generar y es algo que yo les enseño y es algo que funciona porque te optimiza los tiempos. Pero
el logotipo no nos lo está brindando como realmente lo necesitamos ante el registro, por ejemplo, del INPI. Entonces, estas pláticas sin coba nos están llevando a decir, sí, puede ser una gran herramienta, nos puede optimizar tiempos, pero no está sustituyendo lo que realmente un profesional hace. Claro, por supuesto, porque, por ejemplo, desde mi experiencia, la inteligencia artificial te puede brindar algunos recursos para que puedas de pronto seleccionar información que es útil, está vinculada, pero tienes que saber qué preguntar, tienes que saber qué es lo que quieres eh, obtener. Pero lo que no va a hacer es darte un estilo de formalidad que esté tropicalizado a tu sociedad. No te va a brindar el lenguaje académico que realmente requieres para que un artículo, una tesis, una tesina pueda ser aceptada. E incluso la estructura de un comercial lo que va a hacer pues es simplemente conjuntar todos los datos que tiene y los va a meter a la licuadora y te lo va a brindar. Pues así quedaría. Lo cierto es que la inteligencia artificial no conoce la parte humana del proyecto. No conoce a las personas, no conoce cómo es la dinámica dentro de una empresa, de una escuela, no sabe realmente por qué quieres hacer un anuncio, qué es lo que estás buscando. Y por otro lado, en mi experiencia como asesorando tesistas, eh, te va a dar una estructura que no necesariamente se va a pegar a la disciplina. Te da una orientación para que más o menos tengas una estrategia. Por eso, cuando los chicos van y hacen su tesis de copy-paste, es fácil identificarlo, porque además yo soy correctora de estilo también, entonces sé las reglas. A mí me purga cuando la inteligencia me quiere corregir porque me está corrigiendo a partir de lo que escriben todos los demás, incluyendo los errores. Entonces, es ahí donde los que son expertos en una disciplina pueden saber si su alumno, su tesista, utiliza inteligencia artificial. Aunque ya hay softwares que te pueden decir qué grado de inteligencia artificial tiene, también es porque tienen ciertos patrones. A mí, yo siendo quien redacta, hice la prueba y me salió con un grado altísimo de inteligencia artificial, aunque yo lo escribí. ¿Por qué? Porque yo mantengo patrones, yo tengo que cuidar la sintaxis. Y eso, o sea, me hizo sentir muy bien porque quiere decir que ya aprendí a escribir, pero también me preocupa porque en un momento dado, si solamente los maestros van a filtrar o van a probar un proyecto por el grado de inteligencia artificial que encuentren, es sumamente incierto. Entonces sí hay que tener criterio para utilizarlo según la disciplina en la que nos encontremos, porque si no, pues nos volvemos totalmente mecánicos, ¿no? Claro, es que al final del día nosotros no vamos a ser accionados por un botón. Claro, y es que, por ejemplo, en este acompañamiento de mi querida Cel en la tesis de maestría, pues justo teníamos una conversación con respecto a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, una cita, si tú no eres suficientemente, o sea, si tú no le pones la cita ahí y tú no eres suficientemente específico de qué autor lo dijo, te pone que lo dijo otra persona. Entonces eso se presta a una mala interpretación de autores y entonces desde ahí pues ya el tesista ya tuvo cuello porque no va a decir lo que quiere decir y no va a estar respaldado teóricamente como tiene que estar respaldado. Y voy a tocar ahora algo también muy profundo. El miedo a la inteligencia artificial que podemos llegar a tener no es un miedo tecnológico, es identitario.
¿no? Cuando sentimos que nos pueden reemplazar, híjole, eso nos amenaza muchísimo y creo que es algo que ha estado pasando a los profesionales últimamente. O sea, como de ya no me van a contratar, ya no voy a poder hacer mi trabajo, voy a ser suplido por una máquina y tiene que ver con esta parte de identidad. Se activa la herida del ¿soy suficiente? O ya no soy suficiente, ya no sirvo para hacer mi trabajo, porque nos enseñaron malamente a que valemos por lo que producimos. Y creo que vamos más allá de eso, ¿no? En un contexto empresarial, por ejemplo, en un contexto de acompañamiento a mujeres, a hombres también, que tienen su empresa, pues es algo que nos pega mucho, ¿no? O sea, porque no hay que olvidar que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Es una herramienta de otras que podemos ocupar, como tenemos una computadora, como tenemos, a lo mejor algún programa de diseño, ¿no? O sea, porque yo puedo tener el programa de diseño, pero pues no voy a tener ni idea de qué voy a hacer con este programa o cómo le voy a sacar lo más interesante para poder tener un producto profesional. Entonces, nada más hay que pensar en esto, ¿no? O sea, es una herramienta. Y aparte de esto, si una máquina produce más rápido, pues sentimos que valemos menos. Y creo, yo tenía una consultante que decía que su hermana le comentó que la inteligencia artificial no es inteligente si no tiene una persona atrás de ella preguntándole algo inteligente, ¿no? Y entonces eso no nos reemplaza, nuestro cerebro no lo reemplaza a nadie, pero a veces hemos ocupado este tipo de herramientas para dejar de pensar. Y creo que eso es algo que no podemos hacer, ¿no? O sea, es una herramienta, nos facilita cosas, nos apoya en nuestro trabajo, pero no es la herramienta, es una herramienta, ¿no? O sea, no es nuestro cerebro, no es nuestro conocimiento, no es nuestra experiencia. Y eso es importante como complementarlo, porque hay mucha gente que está dejando de estudiar, que está dejando de especializarse, porque existe la inteligencia artificial y entonces creen que con eso ya tienen solucionado todo. Entonces, no se equivoquen, ¿no? O sea, la experiencia no se las va a dar la inteligencia artificial, el diálogo no se los va a dar la inteligencia artificial, el abrazo no se los va a dar la inteligencia artificial, ¿no? Sentimos que valemos menos, pero ojo, porque el valor profesional no está en la velocidad, está en el criterio, está en esta parte fina donde, a ver, la inteligencia artificial me puede estar diciendo esto. Me puede estar diciendo que, ejemplo, una demanda procede si esto o el otro. Ah, pero ¿y el contexto social dónde está? Y hay algo que aplica, depende si es penal, si es laboral, si es civil. Entonces, como el basarme solo en eso, en una carencia de contexto, pues entonces es un gran error, a mí me parece. Sí, claro, porque además es un instrumento y también hay que entender que es una inteligencia que está en entrenamiento, es decir, no está perfeccionada, es incipiente. Y, por ejemplo, si tú le pides que te dé algo, un tema en específico, va a estar limitada. O sea, te va a dar lo que tiene a mano, pero en realidad no nos puede desplazar porque nosotros no somos servicios. Vamos más allá de eso. O sea, somos personas. El micro, perdón. Claro, y es que al final, en mi caso, lo que sucede es que yo no voy a hacer la declaración por ti, yo no voy a dar la cara por ti todo el tiempo, porque tú tienes que ser responsable de lo que estás haciendo en tu negocio y en tus finanzas. Lo que te voy a dar es un análisis, una comprensión de lo que está llevando a esa situación en tu vida y por lo cual a lo mejor está siendo observable por la autoridad. Entonces,
la situación no nada más es una parte de consulta. O sea, rapidísimo quiero decirles algo. Nosotros, para poder entender lo que es la inteligencia artificial, como tal, la palabra inteligencia tiene que ver del latín inteligentia, que viene del prefijo inter, que es un verbo legere y etimológicamente pues significa leer entre líneas, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos que entender que tú tienes una herramienta que te está ayudando, ¿sale? A poder enriquecer eso que tú quisieras proponer o entregar o hacer o proyectar. Pero, ¿qué pasa? Realmente el significado actual de la inteligencia se va a referir a la capacidad de aprender, de comprender, de razonar, de tomar decisiones y de formar una idea en la realidad. Entonces, con esto, yo puedo decir que Aurea, por ejemplo, no solo sabe hacer logos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente hace Aurea? Analiza todo lo que hay en una persona desde su forma de presentar su negocio, afinidad personal, conjuga, ¿no? Da su toque en colorimetría y aparte ella misma pone un sello, ¿no? Entonces, Aurea, ¿qué puedes decir realmente? Porque de pronto puede existir en tu área como diseñadora, como persona que está moviéndose mucho con redes, que sí es necesario, pero hasta qué límite, ¿no? Híjole. Bueno, de hecho, antes de que fuera mucho el auge de ChatGPT, Gemini, Copilot y todos estos, la inteligencia artificial llegó primero a nuestros programas de diseño. Y en los programas de diseño ya podías hacer cosas en automático. O sea, igual también ya podrías crear imágenes, podrías borrar ciertas cosas. Y cuando empezó este auge de la inteligencia artificial en los programas de diseño fue, ya valimos, la chamba ya se va a ir, ya no se puede. Y yo lo vi como una herramienta que sí le podemos sacar plus. Desde ahí entendí que la inteligencia artificial iba a correr súper rápido. Y hoy en día ya la tenemos, ya todo el mundo la sabe usar. Y si no la saben usar, se sienten como en la época cavernaria porque dicen, yo no sé qué es eso, cómo se usa. Creo que también el usar la inteligencia artificial, y si no lo han notado, cuando ustedes le piden algo, hasta abajo a veces dice, la inteligencia artificial o tal aplicación puede cometer errores. O sea, porque es algo que mencionaba Cel. Esta inteligencia artificial se está entrenando. Yo creo que una de las mejores inteligencias ahorita es la de Gemini, porque es de Google, y Google sabemos que tiene todas las páginas del mundo. Entonces, es un cerebrito que tiene acceso a muchísima información, pero así como toda inteligencia artificial, también se tiene que tener cuidado con subir las fotografías, con subir datos muy delicados, sea por ejemplo de alguna empresa, sea algo muy personal, porque todo se va generando en una base de datos. Y aunque tú dices, bueno, pues nada más le estoy escribiendo, le estoy pidiendo un consejo, bueno, nada más estoy poniendo lo de que quiero un contrato, bueno, estoy poniendo nada más mis cuentas bancarias. Realmente es una información muy delicada que de hecho cuando empiezas a subir fotografías tuyas, también te da un mensaje de advertencia, no sé si alguna le ha tocado, pero llega un punto en donde te da un mensaje de advertencia de que des o cedes esa fotografía para subirla a la red. Y aunque ya sabemos, en las aplicaciones de redes sociales todos subimos, estamos compartiendo fotografías y datos, de todos modos sigue siendo algo tan frágil. Entonces, lo que yo puedo decir con la inteligencia artificial es ocúpenla de manera inteligente, porque yo se los decía, no es lo mismo un contador que sabe inteligencia artificial, no es lo mismo que una comunicóloga sabe inteligencia artificial, pero lo sabe usar a favor, lo sabe usar conforme a lo que su profesión lo necesita. Y también lo está usando para optimizar tiempos, porque esa es la verdadera razón de la inteligencia artificial, para optimizar tiempos, acortarlos, pero eso no nos quita la inteligencia realmente humana. Entonces, eso es lo que yo podría compartirles. No sé si igual ustedes han notado algo raro ahí en la inteligencia artificial. Sí, claro. Por ejemplo, en el área contable,
justo la inteligencia artificial llega cuando se dan estos sistemas de contabilidad y de nómina y que te facilitan hacer el arrastre de lápiz, pero ¿qué creen? Hay muchos chavos, hay muchos colegas míos de diferentes edades que al día de hoy son mecánicos y nada más el clásico siguiente, siguiente, siguiente y no analizan. Y aún así revisamos balanzas, revisamos cálculos y todo está mal. Entonces, no nada más es saber decir, ah, sí, yo la uso o ya está, ya estoy viviendo una tecnología en mi área porque pues el músculo que no se ocupa se atrofia, ¿no? Entonces creo que esa es la parte importante que tenemos que resaltar. ¿Tú cómo lo vives, Ivette? Pues fíjate que esto, ¿no? O sea, hay gente que dice, bueno, ¿para qué voy a ir a terapia? Hace no mucho, de oye, pues la inteligencia artificial no me cobra y me da buenos consejos y ejercicios de autocontrol emocional, ¿no? Y yo dije, ok, pero ¿qué pasa? Que yo puedo tener, por ejemplo, un ejercicio de respiración o uno de mindfulness que me da la inteligencia artificial, pero, por ejemplo, si yo tengo una situación de trauma en donde me siento muy desbordada y muy ansiosa, pues quizá el relajar mi cuerpo no va a servir de mucho. Más bien tengo que descargar energía, ¿no? Tengo que tener algo de contacto para evitar generar una agresión, por ejemplo, ¿no? O agredirme a mí, ¿no? Entonces, eso no te lo da la inteligencia artificial. Cada caso tiene sus particularidades. Cada persona tiene su historia de vida y ese análisis no te lo va a hacer la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial va a partir de algo genérico, porque aparte hay palabras como muy coloquiales como ya lo es la ansiedad, ¿no? Entonces, si tú le pones ansiedad a la inteligencia artificial, te va, o sea, no dice qué tipo de ansiedad, si está acompañada, por ejemplo, de una depresión, y entonces te va a dar una serie de cuestiones, pero a lo mejor no es ansiedad, pero es que ya usamos la ansiedad de manera muy coloquial y la inteligencia artificial también. No es lo mismo que pidas un apoyo por un diagnóstico que te lo dio un psiquiatra y que ya pidas ejercicios específicos, pero también debes de tener cierto conocimiento para poder pedir esos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, de pronto, oye, ayúdame a generar un ejercicio para agresión en un infante de X edad, ejemplo, con historia de trauma, ¿no? Y a lo mejor va a generar un ejercicio y entonces yo, de acuerdo al conocimiento del caso de ese niño en específico, voy a generar especificaciones sobre ese ejercicio. Y ese ejercicio va a ser irrepetible. Entonces, creo que tenemos que ser muy, muy cuidadosos con esta parte, que es una herramienta que sí, como dice Aurea, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un terapeuta a un terapeuta que tenga inteligencia artificial, pero justo lo que hacemos es el vínculo y es discernir. O sea, es esta parte finititita que me va a ayudar, ¿no? No sé, si yo meto, mis impuestos y no me sale, ¿no? No me cuadra con la página del SAT, eso no me lo va a dar la inteligencia artificial, ¿no? No voy a tener a mi contadora que me diga: "Ah, claro, es que fue por un depósito bancario de esto y esto", ¿no? O mi inteligencia artificial nunca me hubiera dado el logo que yo tengo, porque tiene que ver con mi profesión, con mi nombre, con los colores que me gusta, con lo que significan los colores, con la información que yo deseo transmitir. Incluso, si ustedes ven el logo de Bienestar en Ti y ven el logo de Ivette Herreros, tienen letras distintas, colores distintos y transmiten algo distinto. Y pensaríamos que Bienestar en Ti va muy relacionado con la parte emocional y sí, pero lo que quieren comunicar es otra cosa. Entonces creo que, si yo me voy con mi inteligencia artificial a intentar apoyar en la redacción de lo que quiero transmitir, pues ya hoy comprobamos él y yo que queda hecho un desastre, ¿no? Ajá, o sea, porque yo puedo ocupar la herramienta, pero si yo no conozco
de esto que yo quiero hacer en una tesis o de la información o lo que yo quiero investigar, lo que me ponga la inteligencia artificial para mí va a estar bien. Pero si yo digo, ay, espérame, es que esto que me está arrojando, y solo como una herramienta, no para copy-paste, solo como una herramienta, esto que me está arrojando no tiene sentido, porque no es la teoría que yo estoy abordando, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que sí es una invitación a, pues no de sustitución, y si me está asustando como profesional, entonces, ¿qué es lo que no estoy aportando yo desde mi ser profesional? ¿O qué me está faltando trabajar a nivel emocional? O no sé si tengo muy claro para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo dentro de mi rubro profesional también, ¿no? Entonces, pues, no sé, yo pienso que somos un acompañamiento y que, por ejemplo, Selene no corrige solamente errores. Por ejemplo, Aurea no solamente diseña logos, Narda no solamente redacta contratos, ¿no? Cel no solamente corrige estilo. Yo creo que aquí más bien lo que nosotros tenemos que proyectar a las personas que nos escuchan es que si tú eres empresario y tienes la intención de hacer uso de esta inteligencia artificial, adelante, úsala. O sea, debes de usarla, debes de aprovecharla, porque también te puede dar un parámetro muy bueno para que entiendas qué es lo que hace falta en tu negocio para que entonces puedas empezar a buscar a ese profesional. O sea, claro que puede ser un parteaguas. Además, te optimiza procesos, ¿no? Es una parte bien importante dentro de los trabajos de un empresario, optimizar procesos, ¿no? Las tareas repetitivas, que las dejes de ser repetitivas y que si hay tareas donde muy sencillas tenías que depender de alguien, pues las puedas quitar, ¿no? Las puedas como en cierto sentido administrar en tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa podríamos hacer con la inteligencia artificial? Por Mira, ejemplo, yo realmente, perdón, lo que yo adelante. les quisiera decir, o sea, una analogía, o sea, vamos a hablar de un médico, ¿ok? El médico puede conocer de procesos, a lo mejor puede preguntarle sobre anatomía y todo, pero no va a poder hacer una operación a través de inteligencia artificial. O sea, tú permitirías, o sea, te puedes imaginar a un médico dejándole a la inteligencia artificial hacer una cirugía. Por supuesto que tienen hoy en día todos los dispositivos para poder incluso hacer una cirugía a distancia, pero quien lo opera es el médico, que es eminente, que tiene toda una formación, incluso para manejar esa tecnología. Y bueno, en el caso de, o sea, es que somos muy fantasiosos. No sé si ustedes recuerdan esta película de Blade Runner, No. en donde las máquinas gobernaban. Entonces ya la gente se siente que está en ese escenario. Y no, realmente hoy en día la inteligencia artificial es un instrumento indispensable. Bien lo decía Aurea, las personas que no tienen acceso o que no se quieren meter en eso están quedándose en un grado de analfabetismo. O sea, son inoperantes. Entonces, por supuesto que tienes que conocer la inteligencia artificial y no solo una, tienes que tener acceso a todas las que te sea posible, justo porque son las herramientas que vas a tener para optimizar proyectos. En mi caso, una tesis está mal direccionada cuando realmente la inteligencia artificial te la puede hacer. ¿Por qué? Porque el propósito de hacer una tesis es que hay diferentes, como una cascada de conocimiento. Uh-huh. El licenciado a nivel licenciatura es lo básico, lo que tú vas a aplicar en el día a día de tu quehacer profesional. El maestro va a organizar toda la información que hay disponible para poder hacerla accesible al licenciado. Y el doctor se va a encargar de generar el conocimiento. Entonces, según el grado en el que te encuentres, tú vas a tener
que mostrar una perspectiva muy específica de un conocimiento y compartirla. Y entonces tiene toda una carga que por supuesto es técnica, por supuesto es pedagógica y también va a ser afectiva. Y eso no te lo puede dar de manera integral la inteligencia artificial. Si tú le pones algo en específico, por ejemplo, yo le pregunto, ¿qué procedimiento, qué normatividad legal se tiene que seguir para hacer una adquisición en una institución pública para que pueda ser auditable? Fíjate la complejidad del enunciado. Y aparte le tengo que decir qué tipo de adquisición tecnológica, ¿sí? Y entonces es cuando te va a decir, pues no, ni siquiera te va a dar una respuesta tan bien hilada. Te va a sacar cuáles son las leyes que imperan, cuáles son las que tienes que aplicar y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Si es que es muy competente. Pero la verdad es que ahí tú eres quien tiene que tejer la argumentación. Por eso, hacer una tesis no es solamente investigar y ya, tienes que sostener argumentos, hacer un pensamiento crítico, incluso superar tus propias frustraciones de no le entiendo, esta parte no la tengo dominada, o no estoy encontrando la respuesta que quería, o simplemente a lo mejor el tema es más grande que mi capacidad, y eso no lo va a experimentar jamás la inteligencia artificial y por lo tanto no te va a poder sostener como te sostiene un ser humano, ¿no? Entonces, lo que puede decir, o sea, te va a dar información, pero nunca te va a validar de una manera afectiva como lo hacemos nosotros, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, pues Ana no solamente hace declaraciones, hay un programa que es donde tú haces tus facturas que alimentas, pero ¿qué hay detrás para que tú puedas llegar a meter esos números, ¿no? O sea, hay todo un ejercicio humano racional e incluso estratégico. O sea, claro, no es nomás de hacer la declaración. Claro, es que al final una inteligencia artificial no va a asumir riesgos ni fiscales ni legales, ¿no? Para empezar. Exacto. Sí, y por ejemplo, Narda te explica con peras y manzanas, te habla de los riesgos reales, te dice los alcances y no te manda a firmar por miedo. Ella lo que hace es que tú entiendas lo que estás firmando. Entonces, si la inteligencia artificial te da una idea de redacción de un contrato, Narda lo que hace es proteger, ¿no? Creo que la diferencia de la inteligencia artificial es que incluso, por ejemplo, en un ejercicio de redacción, en un ejercicio de finanzas, en una marca, la inteligencia artificial no va a acompañar tus emociones que vienen alrededor de eso, no va a decir, oye, Ana, tengo miedo porque los números no me cuadran. O sea, Ana te va a decir, a ver, vamos a ver en tu Excel, ¿por qué no te cuadran los números, no? Ah, mira, es que aquí hay esto, hay este riesgo, o hay que comparar esto, a ver, vámonos a la factura, ¿no? O Cell te va a decir, a ver, es que tu variable dependiente y tu variable independiente van por acá, entonces ahí hace falta hacer como una fusión, ¿no? O Aurea te va a decir, ok, no te preocupes, tú tienes miedo a las redes sociales, a ver, vamos a analizar tu red social paso a paso. Ah, mira, es que ya viste, ok, creo que el contenido que se debe implementar va de esta manera. Y yo, por ejemplo, yo no vendo ejercicios emocionales. Acompaño procesos donde hay trauma, donde hay violencia, ansiedad y duelos, ¿no? Porque la inteligencia artificial quizá puede sugerir preguntas, pero no puede sostener el llanto, no puede contener, no puede regular tu sistema nervioso y no puede asumir responsabilidad ética o legal también, ¿no? No te va a hacer un informe en donde va a poner así su firmita con su cédula profesional y órale, si te mandan a llamar, pues ahí nos arreglamos. Entonces aquí yo no cobro por hablar, cobro por sostener procesos con conciencia y con formación.
Sí, yo creo que ahorita lo que estamos resumiendo, para dar un poquito de conclusión, a mí no me va a regañar la inteligencia artificial como me regaña mi contadora. No, obviamente no. Y creo que eso es lo que queremos que entiendan, que la inteligencia artificial realmente es cuadrada y te va a dar las opiniones o te va a dar la solución, pero hay algo, digamos, como este punto diferenciador de cada una de nosotras y es algo que decíamos, que los vamos a entender. Porque no es lo mismo que la inteligencia artificial, 5 personas tengan el mismo problema y a todas les describe de la manera igual, cuando esas 5 personas, cada una son diferentes, cada una tiene diferente situación, puede ser legal, puede ser psicológica, puede ser de finanzas, de comunicación de marca, de redes sociales, y nosotros entendemos a la persona. Esa creo que es el punto diferenciador. Yo puedo decir que en estos 5 años que están adelante, la inteligencia artificial va a avanzar más rápido de lo que creemos. Pero si no te subes a esta ola, también te va a arrastrar. Pero si yo les digo súbanse a la ola de inteligencia artificial, es que la usen, pero sepan cómo usarla. Y para eso también estoy yo, porque yo les digo cómo usar la inteligencia artificial. Pero al momento de usar la inteligencia artificial, por favor, y eso lo platicamos en un episodio pasado con Mayra, no se vuelvan genéricos, porque la audiencia lo nota cuando ya se están volviendo genéricos. Y esto lo digo en imagen, lo digo en los flyers, lo digo en los videos, no se vuelvan genéricos. Necesitan encontrar esa identidad de marca. Necesitan encontrar su identidad propia y personal, que es lo que mencionábamos, Mike. Así es que súbanse a esta ola de inteligencia artificial, pero también sepan usarla con mucho cuidado, con un experto también que lo sepa usar. Sí les va a optimizar procesos y sí se van a ahorrar bastante tiempo. Y cuando encuentren ese punto exacto de cómo utilizar la inteligencia artificial, créanme que de verdad les va a ayudar mucho en su área profesional. Entonces, no viene a quitarnos trabajo, solo viene a optimizar esos procesos. Y yo en esta parte yo diría, no se olviden de las relaciones, ¿no? La inteligencia artificial no sustituye una relación, pero sí es una herramienta en lo profesional, como nos dice Aurea. Una herramienta, no la herramienta. La pregunta no es si, exacto, la pregunta no es si la inteligencia artificial te va a sustituir. La pregunta es, ¿qué parte de tu trabajo es profundamente humana y qué parte llevas años haciendo en automático? Entonces, no te preocupes por el algoritmo. Creo que tienes más cosas interesantes por qué preocuparte, ¿no? Y una de ellas es, ¿qué tienes marca personal? ¿Tienes un para qué? ¿Tienes una idea de hacia dónde estás enfocando tu negocio? ¿Tienes las estrategias de comunicación corporativa que necesita tu empresa? Y si no tienes eso, más bien preocúpate por eso. No te preocupes por un algoritmo. Así es. Y los negocios y la vida se sostienen en base a estas relaciones que ustedes dicen, porque yo quiero destacar que efectivamente, gracias a mi querida Aurea, nosotros hemos podido aprender a hacer uso de esta herramienta y nos ha facilitado muchísimo el trabajo. Y yo quiero que sepan que da miedo, claro que da miedo, porque primero no sabes ni siquiera cómo usarlo, cómo preguntarle, pero después se vuelve un asistente súper buenísimo porque va a reconocer ese límite que tú le pones. Entonces, invito realmente a todas las personas a que puedan tener este espacio de conocimiento en la herramienta y que si no, busquen a Aurea, porque Aurea tiene un taller muy bueno para usar ChatGPT, que les va a funcionar muchísimo para que primero se les quite el miedo. Segundo, para que vean que si le pican no pasa nada, que no se te va a venir a quitar ni tu figura como persona ni como negocio, ¿sale? Entonces, vamos a hacerlo, vamos a romper ese miedo, vamos a romper ese paradigma, porque recuerden que siempre aquí en Pláticas Incómodas para Vivir Feliz hacemos eso, rompemos siempre paradigmas. Claro, y bueno, y si de todo esto algo te incomodó, es porque tocó algo real. Así que ya sabes, realmente busca a los profesionales que te pueden orientar para que no te sientas perdido y seas tú quien maneje la inteligencia. Así de sencillo.
Así Y es. bueno, pues Chicas, ya para despedirnos, yo quiero decir a toda la audiencia que ya tenemos Spotify, ya estamos en Spotify. Obviamente se están subiendo todos los episodios que más podemos, pero para que los vuelvan a escuchar, para que lo compartan, para que le den like, para que nos den follow en Spotify. Ya saben, tenemos todas las redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok, y ahí nos vamos a estar viendo en esta nueva red social que es Spotify. Y pues nada, si te gustó mucho este video, si te sentiste incómoda, pues ese fue el propósito. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, chicas. Bye, bye. adiós. Por favor, no olviden Bye. darle a la campanita y síganos en YouTube también. Por Bye, favor. gracias. Nos vemos la próxima semana en Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile,